Alabamos al Rey de Gloria, bendecimos su nombre en esta mañana, le damos la alabanza al Rey que la merece. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concede como tus hijos, poder adorarte, poder exaltarte, poder glorificar tu nombre en este día. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia, que bendigas a cada persona en esta hora y que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual es enviada. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Quiero por favor que abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 30. Note lo que dice la palabra de Dios y la voy a leer para todos ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Gloria al Señor. Quiero que esté muy atento en esta preciosa mañana que Dios nos permite llegar a su palabra, porque Dios hoy trae una palabra a su vida. Dios trae una palabra para cada familia. Dios trae una palabra para cada persona en este día. Yo quiero hablar bajo el tema el llamado plan perfecto de Dios. Voy a hablar de ese llamado y la Biblia nos dice en San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17, dice la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el plan perfecto de Dios. La Biblia nos está diciendo en esta mañana que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo. Y cuando está hablando del mundo, aquí se está refiriendo a la raza humana. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan perfecto de Dios. Y por eso miramos que cuando el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, Pablo dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El querer de Dios es ese. El querer de Dios es que toda la humanidad, que todos los seres humanos podamos ser salvos, podamos experimentar la salvación. Y Pablo lo está diciendo a Timoteo, le está diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, dice la escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el querer de Dios, es el deseo de Dios que nadie se pierda,
Y han pasado años, han pasado siglos. Estamos en el siglo XXI de la predicación del Evangelio. Y lo que Pedro está diciendo es que no es que Dios retarda su promesa. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que tiene Dios paciencia para con los seres humanos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Por esta razón es que Dios ha revelado y continúa revelándose al ser humano. Dios continúa una revelación. Dios desde mucho tiempo atrás se ha venido revelando a los seres humanos, porque el querer de Dios es que los seres humanos nos acerquemos a Él y vivamos para Él. Dios se ha revelado a los seres humanos por medio de la creación. El salmista David dijo en el Salmo 19, versículo 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cuando el salmista miraba los cielos, contemplaba el universo, él decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Precioso. Cuando el ser humano mira el firmamento, cuando el ser humano mira las estrellas, cuando el ser humano mira el sol que brilla, cuando el ser humano mira los cielos, tiene que llegar a su mente, tiene que llegar a su pensamiento que hay un creador de todo el universo, que hay un Dios eterno que creó lo que existe. Alabado sea el Señor. Y a través de ese cielo, a través de ese firmamento, Dios está revelando a los seres humanos. Pero Dios también se revela a los seres humanos en la conciencia de ellos. No hay escapatoria de que el hombre pueda decir no hay Dios, no existe Dios o dónde está Dios, porque Dios se sigue revelando a la raza humana. Note lo que dice Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15. Romanos capítulo 2 versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que el hombre no tiene excusa de decir yo no tengo revelación de Dios, yo no tengo conocimiento de Dios, porque en la tabla de su corazón está escrita la ley de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Dios está mostrando la obra de su ley al ser humano en la conciencia, y dice la Escritura, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Qué precioso esto. Bendito sea el Señor. Es decir, que el ser humano sabe lo que hace, sea bueno o sea malo. El ser humano tiene conocimiento del Creador, no tiene excusa.
Bendito sea el Señor. Pero Dios también se revela a la raza humana a través de su palabra escrita. Y cuando Jesús estaba en el desierto en 40 días de ayuno, en el capítulo 4, versículo 4 de Mateo, Jesús le responde a Satanás con esta palabra. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una palabra escrita. Gracias al Señor que tenemos una Biblia, y algunos pueden tener más de una Biblia. Yo decía en estos días que la Biblia es una bendición hoy tener Biblias escritas, tenerlas físicamente, pero también es una bendición tener la Biblia en audio, poder tener la Biblia en el sistema y poder disfrutar de toda esta palabra que Dios nos ha revelado. Dios se ha revelado a través de ella. Bendito sea el Señor. Jesús le dice a Satanás: escrito está, escrito está. Bendito sea el Señor. Cada vez que la persona, cada vez que el hombre, cada vez que la mujer va y coge una Biblia, lee un versículo de la palabra, Dios se le está revelando, Dios se le está mostrando. Alabado sea su nombre. Y cada vez que Dios hace una aparición, cada vez que Dios hace una revelación a una persona, está haciendo un llamado. Bendito sea Dios. Pero también Dios, escúcheme, Dios se reveló a los seres humanos a través de su palabra viviente. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 4 dice la Escritura: en el principio era el Verbo, es decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escúcheme esto, versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bendito sea el Señor. Así que lo que la Biblia nos está diciendo en esta mañana es que Dios se ha revelado y se ha seguido revelando a la raza humana. Lo hizo a través de la creación, lo hace a través de la creación, lo hace a través de la conciencia humana, pero también lo hace a través de su palabra escrita, y también lo hizo a través de su palabra viviente. Juan capítulo 1 versículo 14 al 18 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué Juan tenía que decir esto? Porque estaba hablando de ese Mesías, de ese Cristo que era en el principio la palabra, que en el principio era la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escuche eso interesante. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Dios se reveló a la raza humana a través de su palabra viviente. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice la Escritura: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos hablado a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Precioso eso. Dios sigue hablando, Dios sigue revelándose al ser humano y lo hace a través de su palabra viviente y a través de su palabra hablada. Primera Corintios capítulo 1. Primera Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7 dice la Escritura: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que hoy hay entre vosotros sabio, ni aun uno. No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre su hermano, sino que el hermano, escúcheme esto, versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Escuche, hay una palabra con la cual Dios se está revelando a la raza humana, y esa palabra está en la boca de cada creyente, de cada hombre de Dios, de cada mujer de Dios que ha interactuado, que se ha alineado a la palabra viva, a la palabra escrita. Bendito sea Dios para siempre, y para siempre su misericordia. Pero escúcheme esto, por favor. Dios también ha puesto el concepto de la eternidad en el corazón del hombre. No solamente Dios ha hablado a través de su palabra viviente, a través de su palabra escrita, a través de la conciencia humana. Dios no solamente se ha revelado a través de la creación, Dios también ha puesto el concepto de la eternidad en el corazón del hombre. El hombre puede alcanzar a entender qué es la eternidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Note lo que dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Dice la Biblia: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde los principios hasta el fin. Todo lo hizo hermoso el Señor. Todo lo hizo bello. Yo decía en cierta ocasión, el Dios perfecto hizo el universo perfecto, hizo el Edén perfecto,
hizo a Adán perfecto, hizo a Eva perfecta y los colocó en el lugar perfecto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice la Biblia, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios lo hizo todo perfecto. Pero hay una cosa interesante. Dios a nosotros, los seres humanos, nos creó verdaderamente libres. Con esa libertad con que Dios nos creó, nos permite elegir cómo responderemos a su ofrecimiento. Porque Dios está ofreciendo vida, Dios está ofreciendo salvación, Dios está haciendo un llamado, bendito sea el Señor. Dios está ofreciendo darnos vida a cada uno de nosotros. Escuche esto interesante, hermanos. Dios nos hizo libre. Usted puede escoger. Como dijo Josué, escojan hoy a quién servir. Usted puede escoger qué camino decide, por cuál camino decide andar. Dios te permite a ti elegir. Pero la pregunta que yo te hago en esta preciosa hora es cómo le responderías al ofrecimiento que Dios te está haciendo de darte vida. Porque cada uno de los seres humanos tiene que llegar a un punto. Si tú percibes, porque en tu corazón está la palabra escrita, si tú percibes de que Dios existe, entonces tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que elegir a quién vas a servir. Cuando a nosotros llega la percepción de un Dios eterno, eso a veces lo llamamos la edad de la conciencia. Si en ese momento, cuando Dios está revelando a tu conciencia, eres positivo hacia Dios, entonces Dios va a encargarse de escuchar tu petición y tus ruegos y tus deseos, y va a comenzar Dios a ensanchar tu vida espiritual a través del Evangelio. Cuando tú escuchas y le prestas atención a lo que tu conciencia está hablando, entonces yo te estoy diciendo, eres un candidato para ser elegido por Dios. Sin embargo, si nosotros no queremos tener nada que ver con Dios, Dios mismo nos va a entregar en el tiempo y la eternidad. Y eso lo hace Dios a nuestro propio deseo, nuestro propio querer con Él. Él nos va a entregar en el tiempo y en la eternidad separado de Él. Yo quiero que me entienda esto en este día. Dios no manda a nadie al infierno. ¿Me está escuchando? Dios no manda a nadie al infierno.
Y el infierno tampoco es un lugar donde uno paga por sus pecados, tampoco. El infierno, escúcheme esto, el infierno fue creado para los ángeles caídos. El infierno no fue creado para los seres humanos. En el infierno los seres humanos no van a pagar sus pecados. No. El pecado de todos los seres humanos lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre para siempre. Escuche, por favor. El infierno es el destino eterno para el individuo que elige rechazar el llamado que Dios le está haciendo. Quiero que me entienda en este día. El infierno no fue creado para ti. El hombre no se va al infierno a pagar sus pecados. Cristo pagó sus pecados en la cruz del Calvario. El hombre, el individuo se va al infierno porque rechazó el llamado de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice la Escritura: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Voy a repetirle este texto. Entonces dirá también a los de la izquierda, no los del partido de la izquierda, a los que están en la izquierda en el gran trono blanco. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y note esto: preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué manda entonces Dios a aquellos hombres al infierno? Porque aquellos hombres rechazaron el llamado de Dios. Juan capítulo 3 versículo 16, 17 y 18 dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, que esto quede claro, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la condenación viene porque el hombre no creyó, no aceptó el ofrecimiento de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 28 dice la Escritura: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Note lo que dice el versículo 28. Versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Alabado sea Cristo. Así que usted no puede culpar a Dios por las almas de las personas que se están yendo al infierno. No. Usted no tiene excusa y no va a tener excusa delante de Dios, porque Dios toda una vida, todos unos siglos, 21 siglos y más, se ha venido revelando a la raza humana. Le ha venido Dios presentando el plan de salvación al hombre, y el hombre lo ha rechazado. Romanos capítulo 8, versículo 28, establece dos condiciones para que la promesa de que las cosas ayudan a bien sea una realidad en nuestra vida. Número 1, hemos de amar a Dios. Número 2, y debemos ser llamados de acuerdo con su voluntad. A veces yo he escuchado cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios, diciéndole a una persona inconversa, a una persona rebelde, diciéndole: mira, esto te pasó, no te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo que a esa persona lo que le sucede le va a ayudar a bien? Cuando Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y este versículo establece dos condiciones. Número 1, hemos de amar a Dios y debemos ser llamados de acuerdo con su voluntad. ¿Qué significa esto? Que debemos estar viviendo de acuerdo con el propósito de Él. Que debemos estar dispuestos a seguir su plan. Escúcheme esto. Si yo compro un automóvil, yo compro un vehículo, y quiero que ese vehículo ande como fue diseñado, yo tengo que seguir las instrucciones del mantenimiento que me da el fabricante. Yo tengo que seguir el manual de instrucciones que me está dando el fabricante de ese vehículo. Ahora, si yo construyo una casa y quiero que esa casa permanezca firme, que esa casa permanezca en pie, que pase mi vida y que pase la vida de mis hijos y siga en pie, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que seguir los planes o los planos del arquitecto. Tengo que seguir los planos que el arquitecto elaboró. Ahora, si soy un atleta empeñado en ganarme la medalla de oro en una olimpiada, yo tengo que seguir el plan de mi entrenador.
Alguien me está escuchando en esta hora, por favor. Si quiero, escúcheme esto, si quiero que todo ayude a bien a mi vida, tengo que seguir el plan de Dios. Ahora, el plan de Dios o seguir el plan de Dios significaría que siempre hemos de tener experiencias buenas. No, como dijo Pablo, de ninguna manera. Cuando yo sigo el plan de Dios, en ese andar con Dios, voy a enfrentarme a adversidades y sufrimientos. ¿Me está escuchando, por favor? Me voy a enfrentar a adversidades y a sufrimientos, pero también me voy a enfrentar a bendiciones y a prosperidad. Escúcheme esto. Cada persona y toda persona enfrentaremos lo mismo que todo el mundo tiene que enfrentar en la vida. Adversidad, dificultades, bendiciones y prosperidad. Pero en nuestra vida, estoy hablando de la vida del creyente, de la vida del hombre de Dios, de la vida de la mujer de Dios. Nuestra vida es diferente. Sabremos que todas las cosas, las buenas y las malas, tienen un propósito. Que sabremos que todas estas cosas nos van a ayudar para bien, sean buenas o sean malas. Porque el propósito de las cosas en esta vida es llevarnos a una meta final. Es llevarnos al bien infinito, al bien definitivo y duradero. Alabado sea Cristo. Y usted me puede preguntar en este día, pastor, ¿cuál es el bien definitivo? ¿Cuál es ese bien que Dios quiere llevar a cabo en nuestra vida? Yo le respondo, Dios quiere que seamos conforme a su Hijo. Bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30 dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escuche, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo creo que podemos darle gloria al Rey en esta mañana. La Biblia está diciendo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el bien definitivo de Dios para nosotros, amada iglesia. La palabra conforme que utiliza Pablo allí es un compuesto, una palabra sum
Sun onfor, un compuesto. La frase sun, que significa unidos, y morfo, que significa forma, apariencia, esencia. O sea, Dios quiere tomar a todos sus hijos en forma, apariencia y esencia y unirlos con el propósito de conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. Este sería el mejor destino. Escúcheme, por favor. Ser rico o ser famoso no es tu mejor destino. Lograr grandes éxitos en la vida no es tu mejor destino. Tu mejor destino y el mejor destino mío es llegar a ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Eso podría ser la meta más alta que podríamos tener para nuestra vida. Que usted y yo llegásemos a ser similares al hombre más grandioso que jamás ha existido y ha vivido sobre la tierra. Ese hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo en estos versículos menciona 5 acciones. En Romanos 8, 29 y 30, Pablo menciona 5 acciones realizadas por Dios o por medio de Dios en la eternidad para beneficio de los que a su tiempo llegarían a ser sus hijos. Note lo que dice Romanos 8, 29 y 30. La Escritura está diciendo que a los que conoció, bendito sea Dios, dice la Biblia, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea Dios. Encontramos entonces 5 acciones. 5. Dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó. Conoció antes que comenzara la historia humana. Dios ya veía el fin de todo lo que existía temporalmente de la presencia de Dios. Ya Dios estaba viendo todo antes, con mucho antes que comenzara la historia humana. Ya veía Dios el fin de todo lo que existía temporalmente. Quiero decirles que de la presencia de Dios viene la idea de una providencia divina. La palabra providencia se deriva del latín providere
o videre, de la cual tenemos nosotros la palabra video, que significa ver, y la palabra pro, que significa de antemano. Así que la palabra proveer se deriva de las mismas raíces, porque Dios mismo pudo proveer. Dios, mirando desde la eternidad, Dios viendo desde la eternidad pasada, vio todo lo que sucedería con el tiempo de los vivientes. Dios lo vio a cada uno, y Dios sabía cuándo existiríamos. Dios tenía conocimiento. Dios sabía cada pensamiento que pasaría por nuestra mente. Escúcheme esto, puesto que Él sabía cada pecado que habríamos de cometer. Dios lo sabía de antemano. Porque lo que está diciendo la Escritura es: porque a los que antes conoció, Dios sabía el pecado que tú y yo íbamos a cometer. Dios sabía los pensamientos que iban a cruzar por nuestra mente. Dios lo sabía. Por eso Dios hace una provisión para nosotros. Dios preparó a Jesucristo para que sobre Él nuestros pecados fueran extinguidos en la cruz. Pero algo más, hermanos, y quiero que usted me escuche, por favor, amigo. Dios sabía si le aceptábamos o le rechazábamos la invitación de creer en Cristo. Y sabía que si rechazábamos la invitación, nunca estaríamos entre los llamados conforme a su propósito. Así que quiero que entienda este pasaje bíblico de Romanos 8:28. Si yo rechazo el llamado, si yo rechazo la invitación de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, yo no tengo parte. Yo no estoy entre los llamados conforme a su propósito. Pero también dice la Biblia: a los que conoció, los predestinó. La idea de la predestinación es una idea que asusta a la gente. Es un término que causa escalofrío en los seres humanos. La palabra predestinación en el griego es prorizo, pro de antemano, y orizo, establecer límites. O sea que la palabra también significa establecer un destino. O sea que Dios, cuando nos conoció y sabía Dios lo que iba a ser nuestra vida, y sabía Dios los pensamientos que íbamos a tener, y sabía Dios los pecados que íbamos a cometer, sin embargo, Dios establece un destino para nosotros los que hemos aceptado el llamado de Dios. Bendito sea su nombre.
Dios estableció un destino para cada persona que iba a creer en Jesucristo. Bendito sea su nombre. Sobre esta tierra, nuestro destino, escúcheme por favor, sobre esta tierra, nuestro destino es entrar en unión con Cristo y llevar a cabo la obra diseñada por Él en la eternidad. Ese destino es tener vida eterna y una herencia eterna. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 4 y 5 dice la Biblia: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Alguien tiene que alabar a Dios por esto. Bendito sea su nombre. Pero note lo que dice Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 2 versículo 10. Dice la Biblia: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todo fue planeado. Todo fue planeado. Y este plan es perfecto. Dios estableció los límites en nuestra vida. Él sabía que antes de crearnos exactamente, o sea, Dios sabía que Él antes de crearnos, Dios sabía exactamente lo que iba a ser necesario para que nuestra vida se conformara a Cristo. Dios lo sabía. Sabía cuántas adversidades, sabía cuánta prosperidad podríamos tolerar. Por eso puso límites de ambas. Pero dice la Biblia que a los que predestinó, también los llamó. Llamar viene de caleo. Dios sencillamente, escúcheme esto, Dios sencillamente invitó y se aceptó la invitación cuando creemos a Jesucristo como nuestro Señor. Bendito sea Dios. O sea, Dios solo hace la invitación. La palabra caleo, invitó. Sencillamente, lo que Dios hace es la invitación. Y yo, como humano, al cual Dios me ha venido hablando toda mi vida, acepto esa invitación. Y cuando yo acepto esa invitación, me estoy apropiando de la salvación preparada de antemano, dada por Jesucristo a todos los hombres en la tierra. A los que llamó, dice Pablo, también justificó. Y esa palabra justificar se deriva del vocablo romano que significa declarar a alguien legalmente justo.
declarar a alguien legalmente justo. Es decir, que Dios nos declaró justo. Y no nos declaró justo en base de algo que yo hiciera, sino en base a la justicia de Cristo recibida por fe. Dios hizo a su Hijo pecado para hacernos a nosotros la justicia de Dios por medio o por fe en Cristo Jesús. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que la justicia es un don. Pero dice también la Biblia que a los que justificó, también glorificó. Y voy a ir terminando este precioso mensaje. A los que justificó, también glorificó. Glorificar significa hacerle a alguien glorioso. Hacerle a alguien glorioso. En sus escritos el apóstol Pablo usa gloria como un vocablo que incluye todo lo que es Dios. Gloria se refiere a cualquier obra o acción que revela la esencia de Dios. En cualquier instancia se refleja la esencia de Dios, o cuando en cualquier instancia se refleja la esencia de Dios, ahí hay gloria. Fuimos creados justamente con este propósito, para reflejar gloria de Dios. O sea, cuando Dios está en nosotros a través de su Espíritu y se refleja en nosotros a través de su Espíritu, entonces ahí hay gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Isaías capítulo 43 versículo 7 dice la Biblia: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Romanos 9:23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y Efesios 1, 6 al 14, que usted lo puede leer en su casa. Cada uno de estos verbos es un aoristo activo. Cada uno de los verbos que aparecen aquí en Isaías, en Romanos, en Efesios, es un aoristo activo indicativo. Y escúcheme esto, porque el tiempo aoristo significa que la acción tuvo lugar en un momento. Y ese momento fue específico en el pasado. La voz activa significa que Dios produjo esa acción. Él es el que supo de antemano, el que predestinó, el que llamó, el que justificó, el que glorificó. Todo lo hizo Él. El modo indicativo del verbo en la afirmación dogmática de la realidad. Dios hizo todo en cierto momento. Dios lo hizo en un momento de tiempo, antes del tiempo, en un momento que nosotros podríamos llamar en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios sabía cómo responderíamos cada quien a Jesucristo, y en base a ese conocimiento Él estableció nuestro destino eterno. Escúcheme, antes de que hubiera algún problema en la historia humana, Dios tenía ya una solución. Cada problema que enfrentamos hoy, Dios lo vio de antemano. Dios lo vio. Y como nos ama tanto, Él diseñó su plan.
el plan perfecto de Dios. En ese plan proveyó todas las soluciones y las envolvió en un paquete llamado Hijo de Dios, Señor de gloria, Príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Y lo envió a este mundo. ¿Para qué? ¿Para quitarnos los problemas? No. Para darnos lo necesario para resolver los problemas. Podemos apropiarnos de las soluciones de los problemas si nos apropiamos del Salvador. Si yo me apropio de Cristo, si tú te apropias de Cristo en esta hora, estás apropiándote de las soluciones a los conflictos en este mundo. Bendito y alabado sea el Señor. Amén y amén. ¿Alguien quiere en este día apropiarse de la solución a sus problemas? Cuando hay crisis, cuando hay dificultad en este mundo, ¿alguien quiere apropiarse? ¿Alguien quiere tener la solución? ¿Alguien quiere tener la salida a estos problemas? Solo tiene que aceptar, solo tiene que aceptar el llamado, la invitación que Dios está extendiendo. Y esa invitación y esa aceptación de esa invitación, es recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. ¿Alguien lo quiere hacer? Repita conmigo esta oración. Padre, en esta hora reconozco que tú eres el Señor y yo hoy abro mi corazón a ti para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén y amén. Si alguien hizo esta oración conmigo, yo lo invito a que se comunique con nosotros. Iglesia Nueva Jerusalén. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo para ti.